Escuchen, por favor. Familia de Más Me Quejo, agarraos fuerte a la silla porque Jordi Évole, completamente desquiciado, ha salido a atacar a Iker Jiménez y a Vito Quiles llamándoles intoxicadores sin periodismo. Y Vito Quiles no ha tardado ni 5 segundos en salir a responderle con algo que lo deja sin un solo argumento. Y Juana Soto Ibars le mete al sanchismo el zasca irónico de la semana sobre Begoña que vas a ver en bucle. Mientras tanto, Sara Santaolalla haciendo el ridículo histórico en malas lenguas, reduciendo toda la corrupción del PSOE a 3 canallas, decidiendo ella sola qué casos deberían haberse juzgado y cuáles no, y encima atacando a Aldama llamándole colaborador de televisión, siendo ella la que cena con Zapatero. Montero se la saca y sale a decirnos que en el PSOE no hay corrupción generalizada, con el secretario de organización con 24 años de condena. Y Javier Aroca la destroza en directo con una frase que no tiene respuesta. Y en el programa de Ana Rosa, el exfiscal del Supremo, Salvador Biada, le exige a Zapatero que se explique ya con una contundencia que ningún político en este país se ha atrevido a tener. Mientras tanto, la ministra Diana Morant suelta algo para justificar que no dimiten, que cuando lo escuches no te lo vas a creer. Y quédate hasta el final porque pillan a Chema Garrido, el cabecilla de los 61, intentando desinformar en malas lenguas, mezclando a Vito Quiles con un simpatizante del señor del bigote condenado por extorsión. Y lo que le responden en directo lo deja sin argumentos para siempre. Pero antes de arrancar, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos al lío. Jordi Évole lleva años siendo el periodista progresista de referencia en este país, el que perseguía a Cotino por el accidente del metro de Valencia, el que nos hablaba de periodismo con mayúsculas. Y esta semana en el FIC de Rivas, el festival donde coincidió con Silvia Inchaurrondo y el director del diario.es, decidió atacar a Iker Jiménez y a Vito Quiles intentando dejarlos en ridículo, sabiendo que el programa de Iker es líder de audiencia en su franja. Eso no lo mencionó. Y luego lo que sí que es muy importante para mí, en un momento como este, en el que hay un auge peligroso de programas, en este caso de televisión, que lo que están haciendo es intoxicar de una manera, totalmente descarada. A ver, no es muy normal que en este país el señor que nos explicaba que venían los ovnis ahora nos esté explicando la corrupción del país. O sea, no. A mí me gustaría que la respuesta de aquí a 20 años fuese que al periodismo lo salvó Vito Quiles. Porque al final se descubrió lo que era. Entonces, que mucha gente que creyó en ese tipo de cosa que hace, que además lo compara con... Yo qué sé, es que claro, yo a veces me siento interpelado porque dicen, no, pero si perseguir a los políticos ya lo hacía Évole con Cotino en el accidente del metro de Valencia. Y tú dices, hostia, pero este señor es un responsable político que tenía 40 muertes detrás y no quería dar ninguna entrevista. Lo que está haciendo este chico es ponerse en la puerta del Congreso y salga quien salga, perseguirle con cualquier excusa, sin ningún tipo de alcance periodístico más que el que le da su ideología. Entonces, que de aquí a 20 años se haya desmontado ese mito y que podamos decir, hostia, gracias a Vito Quiles, hoy creo en el periodismo porque aquello no era periodismo. Sin alcance periodístico más que el que le da su ideología. Lo dice el mismo que perseguía a Cotino en el accidente del metro. ¿Eso tampoco tenía más alcance que el ideológico? ¿O es que cuando el periodismo de calle lo hacía él, era periodismo con mayúsculas y cuando lo hace Vito es acoso? Y Vito le contestó en Twitter con una frase que no tiene vuelta de hoja. 46 muertos, medio gobierno en la cárcel. Y Jordi Évole atacando a Vito Quiles por ponerse en la puerta del Congreso, el mismo que cuando lo hacía él con Cotino lo llamaban periodismo de investigación. El criterio de Évole para distinguir periodismo de no periodismo es exactamente uno: si el investigado es de los suyos o no. ¿Crees que Jordi Évole tiene alguna autoridad moral para decirle a Vito Quiles que su periodismo no tiene justificación cuando lleva años mirando para otro lado mientras medio gobierno de su bando entraba en la cárcel? Te leo en comentarios. Y mientras Évole hacía el ridículo atacando a Vito, Juana Soto Ibars le metía esta semana el zasca irónico más demoledor al sanchismo sobre Begoña. Le preguntaron si la sentían con ellos. Escucha la respuesta. ¿Sentisteis que la arropabais? ¿Qué? ¿Sentisteis a Begoña con vosotros? Yo la siento en el ano. Cada uno la siente donde puede. Yo la siento en lo más hondo. La democracia funciona. Porque cuando atacan a la mujer del presidente, salimos millones de personas a la calle a perder la voz. Para lo de Begoña. Si le damos una vuelta, a lo mejor haces un buen Sabina algún día. Por Begoña yo salí a la calle. Yo salí a la calle por Begoña. Yo salí por los bares a Begoña. Por los bares de Madrid. Por Begoña. Yo quiero ser una chica Begoña. Como Pachi. Ahí lo tenéis.
La democracia en peligro porque investigan a la mujer del presidente con 10 millones en cuentas en el extranjero y joyas de 1.300.000 euros. Juana Soto Ibars resumiendo con una sola frase lo que piensa la mayoría de los españoles cuando escuchan a los sanchistas hablar de Begoña. Y lo más triste es que los que preguntaban iban completamente en serio. ¿Crees que la mejor definición de lo que es el sanchismo en 2026 es salir a la calle a perder la voz por la mujer del presidente mientras ella tiene un juicio abierto por 4 delitos? Te leo en comentarios. Y en malas lenguas, Sara Santaolalla alcanzó esta semana un nuevo nivel de desfachatez. Después de todo lo que ha salido, después de las condenas, después de los 24 años para Ábalos, decidió que la explicación de toda la corrupción del PSOE cabe en 2 palabras: 3 canallas. ¿Cómo es posible que nos digáis que está el mejor momento del mundo del Partido Socialista de España y del mundo entero, somos el ejemplo? Y el presidente del Gobierno, secretario de organización, diga: estoy deseando que haya elecciones ya el 27 que llegue. Pedro, adelanta, no esperes más, adelanta ya. ¿Por qué no adelanta? Porque sabe que se va de la Moncloa. Así de bien están las cosas en el Partido Socialista. Te explicas mejor, te enteras mejor y te informas mejor con lo bien que va este país y lo bien que funciona si lees la prensa internacional que la nacional. Este es uno de los grandes problemas que tiene. Este es uno de los grandes problemas que tiene este país. Pero hay un momento en el que yo me niego. A mí la corrupción me parece gravísima y me parece que tienen que acabar en la cárcel y me parece que hay que tomar responsabilidades. Ya se han tomado judiciales, también políticas, se han tomado. Pero no me parece honesto con la gente en este país que depende de un gobierno de izquierdas para su pensión, para su salario, para su casa, para su vida, para su centro de salud, para su cita en el médico. No me parece que por 3 delincuentes, 3 canallas como son Koldo, Ábalos o Víctor de Aldama, que por cierto es el que mejor se lo está pasando en la fiesta y el que más ha repartido del pastel, se vaya a elecciones con gente que va a arrasar con los salarios mínimos interprofesionales, que va a arrasar con los derechos de la mujer. Eso son amenazas. Yo creo que los gobiernos para empezar tienen que cumplir los mandatos. Se les vota para 4 años. Y a mí los deseos del Partido Popular de que esto acabe ya para llegar antes a dormir y cambiar el colchón, bueno, pues ya es cosa suya. Pero se tienen que agotar los 4 años. Y en esos 4 años hay que ayudar a mucha gente que lo necesita, porque luego van a llegar los del Aguilucho y los de la Gaviota y van a joderlo todo. Así nos quedamos claros. 3 canallas. El secretario de organización del PSOE, el ministro de Transportes y el comisionista que movía el dinero. Solo 3. Los demás que están investigados, los 61 periodistas a sueldo, el fiscal general del Estado condenado, los mensajes de Zapatero, las cuentas de Begoña, todo eso para Sara es una cacería. Y para rematar, Sara decidió esta semana que ella sabe mejor que los jueces qué casos deberían haberse juzgado. En estos momentos hay una operación en este país por parte de algunos miembros de la justicia, por parte de algunos miembros de la política, por parte de algunos miembros del poder mediático, que está perfectamente organizada y orquestada, y donde hay casos muy graves como el de Koldo o el de Ábalos, hay casos que no deberían nunca haberse instruido o juzgado, como el de Begoña Gómez o el de su hermano. Y eso es una realidad. Al igual que Koldo y Ábalos están muy bien en la trena, hay otras personas que están siendo juzgadas inocentemente y que están siendo juzgadas como fue condenado el fiscal general del Estado. Y no se chupa el dedo la gente en este país. Sara Santaolalla decidiendo qué casos merecen ir a juicio y cuáles no. La misma que no tiene ni idea de derecho penal, pero que lleva meses llamando golpistas a los jueces que investigan a su partido. El fiscal general del Estado fue condenado por el Tribunal Supremo por unanimidad. Para Sara eso es ser juzgado inocentemente. Cuando el Tribunal Supremo condena a Ábalos por 24 años es justicia. Cuando condena al fiscal del PSOE es una injusticia. El interruptor de la izquierda funcionando a pleno rendimiento. Y Montero salía con el argumentario de siempre. Una cosa, Emiliano, están intentando montar una causa general contra el Partido Socialista. Y otra cosa es permitir que la derecha, que la ultraderecha mediática, en ocasiones judicial, creen una sensación de corrupción generalizada que no existe. Que no existe, lo dice la vicepresidenta del Gobierno, que tiene al secretario de organización con 24 años de condena, al fiscal general condenado por el Supremo, al expresidente imputado con joyas de 1.300.000 euros y cuentas en el extranjero, y a la mujer del presidente con juicio abierto por 4 delitos. Eso para Montero es una sensación. Y Javier Aroca le respondió con lo que todos pensábamos. Cuando un gobierno tiene problemas de corrupción, y este los tiene, y algunos gravísimos, se le pide, y no hay ningún problema en reconocer que es una estrategia legítima por parte de la oposición, disuélvase usted, dimítase usted, convoque elecciones usted. Pero claro, cuando la ventaja, déjame que termine la comparación, la ventaja es que la oposición, cuando tiene casos de corrupción, no se disuelve. Una solemne bobada. Lo mismo que decía el PP y entonces era mentira, ahora lo dice el PS y es la verdad. La coherencia del sanchismo. Y para rematar, Sara atacaba a Aldama en malas lenguas con algo que define perfectamente su doble rasero. Víctor de Aldama no hizo eso. Víctor de Aldama le pillaron y luego cascó. A Víctor de Aldama le pillaron y luego dijo, ostras, que si me chivo, saco algo. Pero Víctor de Aldama no es válida. Porque Víctor de Aldama no se despierta un día siendo un delincuente y al día siguiente quiere ser honrado y confesar. No, Víctor de Aldama es un delincuente que le llevan años investigando, que le pillan,
le cazan, y cuando tiene los grilletes en las manos, ahí dice, voy a confesar, pero la realidad es que siguiendo lo que ha dicho el coronel Balas, la propia UCO, Víctor de Aldama ni siquiera ha aportado nada que la UCO no supiese. Eso lo ha dicho el coronel Balas, no lo he dicho yo, claro que no lo he dicho yo, lo dice la UCO. ¿Puedo terminar? Por favor, quiero terminar sin rum rum, porque yo respeto a todo el puñetero mundo. No es verdad. Es verdad. Víctor de Aldama, lo dice el propio coronel Balas, no aporta nada, pero es que además las acusaciones que hace Víctor de Aldama en sala diciendo si el number one es el presidente del gobierno, si el número uno es el presidente del gobierno, son desmentidas por el propio fiscal anticorrupción. Es decir, Víctor de Aldama no ha aportado nada, no ha sido un colaborador con la justicia, ha sido un colaborador de televisión. Como colaborador de televisión le irá muy bien en muchos estercoleros. Colaborador de televisión, Aldama, lo dice la que cena con Zapatero en casa y lo defiende como un jubilado inocente, la que reduce toda la corrupción del PSOE a 3 canallas, la que decide qué casos merecen ir a juicio. Que Sara llame colaborador de televisión a Aldama desde un plató de televisión pública, donde lleva años colaborando para defender al PSOE, es el resumen perfecto de lo que son los 61. ¿Crees que Sara Santaolalla, decidiendo qué casos merecen ir a juicio y cuáles no, mientras cobra de la televisión pública, es el ejemplo más claro de para qué sirven los 61 periodistas del PSOE? Te leo en comentarios. Y mientras el sanchismo montaba su circo en los platós, en el programa de Ana Rosa, el exfiscal del Supremo, Salvador Viada, decía en voz alta lo que ningún político se atreve a decir. El silencio del presidente del gobierno en este momento es que es una vergüenza. Pues oye, que te han condenado, ministro, que tienes ahí a tu mujer, que tienes ahí a tu hermano, que tienes ahí a tu partido, que tienes ahí todo lo que pueda. Al expresidente del gobierno ahí le siguen protegiendo con 1.300.000 euros en joyas en casa. Digo, ¿pero esto qué defensa tiene? ¿Cómo puedes decir confío en el presidente Zapatero? Digo, oye, Zapatero, explícate y explícate ya. Zapatero, explícate ya. Lo dice un exfiscal del Supremo, alguien que lleva 40 años viendo casos de corrupción y que dice que lo que está pasando aquí no tiene defensa posible. Y para completar el cuadro, la ministra Diana Morant soltaba esta semana algo que hay que escuchar para creer. Una vez que el PSOE se rindió, entró el PP de los recortes, el PP del paro, el PP de la bajada de las pensiones a los pensionistas, el PP de los desahucios y de la gente que se suicidaba porque perdía su casa. La gente se suicidaba cuando gobernaba el PP. Una ministra en activo justificando que su gobierno no dimite porque cuando gobernaba la oposición la gente se suicidaba. ¿Crees que una ministra que justifica no dimitir porque cuando gobernaba la derecha la gente se suicidaba y un exfiscal del Supremo exigiéndole a Zapatero que se explique, ya son las dos caras de lo que está pasando en este país? Te leo en comentarios. Y la bomba final, el cabecilla de los 61 en malas lenguas intentando mezclar a Vito Quiles con un simpatizante del señor del bigote condenado por extorsión para mancharlo por asociación. Lo que le responden lo deja sin argumentos y con el ridículo del año. Poca broma con este hombre porque es un verdadero acosador, es un verdadero delincuente, es un verdadero violento que insulta y que amenaza a muchos periodistas, a muchos políticos y que ha gozado de la protección de Vox y también a veces del Partido Popular. Por tanto, quien se acuesta con nazis, pues le pasan estas cosas con nazis. Dicho esto, por cierto, ¿por qué a este ahora no es nazi, no es nazi. No, ¿Qué es? digo que el Partido Popular, este señor ha gozado de la... Hablando de pugilato. Galena, por favor. Digo que el Partido Popular no ha apoyado a este señor en sus andanzas y en sus condenas. El Partido Popular está hablando con sus amigos, con Vito Quiles, con toda esta gente que son todo lo mismo. Pero no mezclemos cosas. Hablar con Vito Quiles no tiene nada que ver. Pero que tendrá que ver con un tipo neonazi condenado por el amor de Dios. ¿Está bien o está mal? ¿Quieres llegar al punto de que todo el mundo que habla con Vito Quiles es neonazi o cómo va el punto? Que te estoy diciendo que qué grado de acoso es suficiente para que tú lo condenes. Es decir, pugilato, un 10. Yo no voy a condenar a Vito Quiles en un aspecto judicial para empezar porque no tiene ninguna causa en la que haya sido condenado. Y este tipo sí. Este tipo es otra cosa. ¿Cómo? Que tenéis mucha suerte porque a vosotros nos acosan. ¿Que a nosotros no nos acosan? Sí, Te cuento, a mí por la calle sí que me acosaron hace muchísimo tiempo. Cuando vengan a buscarte a la puerta de tu trabajo. Sí, yo también he tenido que llevar seguridad privada hace años, ¿eh? O sea, Chema, ya está bien esto de decir el grado de acoso. No, es que no sabes el acoso. Y muñequitos colgados por el cuello con el cartel del nombre, yo también lo he vivido hace muchos años, ¿eh? O sea, que no me vengas con independentistas de Arran. Sí, yo se lo he visto hace muchos años. El director del medio que aparece en la lista de los 61, el que le hizo la entrevista pactada a Zapatero, preguntándole por las noticias falsas de Venezuela, el que cenaba con él en casa, intentando meter a Vito Quiles en el mismo saco que un condenado por extorsión. Y le recuerdan en directo que Vito no tiene ninguna condena. Chema Garrido en 2026, desinformando desde el plató que pagan todos los españoles. Para enmarcar, si todavía no le has dado like al vídeo, ¿a qué estás esperando? Dale like ahora, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo.